Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos, a todas los doctores y buenas noches. Disculpamos el problemita técnico que tuvimos con Internet, pero gracias a Dios volvió en más o menos el momento que tenía que volver y no nos obligó a cancelar o postergar esta reunión. Hoy quiero hablar del acné, pero dos comentarios preliminarios. El primero voy a hablar de actualización y no de datos, de conocimientos que nos enseñaron, que sabemos desde años, pero realmente de datos nuevos, novedosos, la mayoría de este año. Y segundo, lo hago sin ningún compromiso comercial, ya que el SI no tiene en este momento producto para el acné y entonces todo está libre de compromiso. Bueno, el acné, como ustedes saben, es una enfermedad de las más antiguas conocidas desde más tiempo en la historia y en el famoso papiro de Ebers, que fue, no se puede hablar así, pero casi el primer libro de dermatología que existió en 3400 antes Cristo, ya estaba mencionado el acné como acut, se llamaba acut en este momento. Y bueno, no vamos a hacer un histórico del acné, pero vamos a ir un poco atrás, en 2005, para ver cuál era el conocimiento y después poder compararlo con lo que sabemos realmente hoy en día en 2020. Y aquí tenemos esta publicación del 2005, donde están hablando, bueno, factores genéticos no es tan cierto, pero exceso de andrógenos seguro, y este exceso, ¿qué va a producir? Eso es la base del acné. ¿Qué va a producir? Por un lado, la hiperproliferación epitelial, como ustedes saben, en el ducto, que va a tapar el ducto, van a aparecer comedones, van a aparecer pápulas, pústulas y llegamos al acné. Pero también el exceso de andrógeno va a ocasionar hiperseborrea. Y la hiperseborrea significa dos puntos. El primero, que hay mayor producción de sebo, pero también que el sebo está dañado. No es un sebo como tendría que ser y tiene una composición bastante distinta del sebo normal y contiene lípidos proinflamatorios que obviamente van a desencadenar la inflamación, que tiene un papel también, influye sobre la hiperproliferación epitelial y en todo eso tenemos también el aumento del número de lo que llamaban en este momento Propionibacterium acnes. También los lípidos de la dieta están influyendo en la inflamación, pero miren que está bastante, hay puntos interrogativos que ya no tenemos más. El hecho de fumar tampoco lo tenemos, el punto interrogativo, y otros, bueno, no sabían, y ahora sabemos mucho más y más en detalle. Miren, el esquema global no cambió, porque no puede cambiar, esos son conocimientos seguros, y tenemos las hormonas sexuales, por supuesto, al principio de todo, que actúan, como decíamos, sobre la producción de lípidos, sobre la seborrea, están activando la hiperseborrea, pero además de estos andrógenos, tenemos otra hormona, no se hablaba antes de 2015, la leptina. La leptina, vamos a volver a la leptina porque es importantísimo,
para mí, y no lo digo yo, sino que lo dicen especialistas en acné, la leptina es la pieza del rompecabezas que estaba faltando. Y vamos a ver cuál es su papel. Bueno, otro tema que no hablaban de eso tampoco antes, otra hormona, el IGF-1, el factor de crecimiento de la insulina 1, que también tiene un papel muy importante porque está actuando sobre la hiperseborea, pero también sobre la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos. El tema inflamatorio, como siempre, y algo nuevo, el Propionibacterium acnes. Primero, él cambió su nombre, o le cambiaron. Lo llaman Cutibacterium acne ahora. Y más adelante vamos a hablar con esta nueva nomenclatura. Pero se sabe un poco más. Y cuando estudié, siempre me refiero a eso porque es el tiempo pasado, estábamos con una imagen, una idea fija que era esta bacteria, era el factor desencadenante del acné. Pero ya no es así. Y cada vez más se reduce el papel que tiene esta bacteria. Y también tenemos que revisitar, y vamos a hacerlo, realmente si tenemos razón o no, cuando recetamos antibióticos en forma sistemática en acné. Y también apareció otra cosa, los factores ambientales que aparecen desde unos años, pero no tanto, 5 a 10 años, en varias enfermedades en dermatología, y estamos también en presencia de una agravación a causa de estos factores, una agravación del cuadro del acné y tienen un papel también muy importante. Bueno, hay algunas fotos, como siempre, para ilustrar un poco el propósito y vamos a tener un primer capítulo que son las tendencias nuevas ahora en 2020 en el estudio del acné. Y primero se merece el primer lugar la leptina. Como yo lo decía, la leptina es una hormona y ¿qué favorece la producción de leptina? La pubertad, en parte, pero la dieta dicha occidental, o sea, la mala comida. ¿Y qué está pasando? Esta comida trae glucosa, trae un nivel más alto de insulina, está activando el factor de crecimiento de la insulina 1 y todo eso a través del mecanismo de la señalización del complejo de la rapamicina 1, el TORC1 se llama, se abrevia, lleva a la producción de leptina. Y la producción de leptina, más importante de lo que es el forma habitual, va a inducir lipogénesis. En el sebocito va a inducir producción de lípidos e hiperproducción de sebo. La hiperseborea, ¿quién la maneja? El eje céntrico, la leptina. Pero la leptina también es inflamatoria. Y la leptina también va a actuar sobre la proliferación de los queratinocitos y al final descubrimos la última pieza del rompecabezas, pero también la más importante, porque sin eso no podíamos relacionar estos diferentes factores. Y acá otro tema, vamos a volver un tema muy importante, la comedogénesis, importante a nivel estético, obviamente, pero vamos a ver también que ahora se está dibujando una importancia mucho más alta
de la comedogénesis en la patogénesis del acné. Bueno, segunda tendencia nueva, y creo que está en su lugar, en su segundo puesto, el factor de crecimiento de la insulina 1, el IGF-1. ¿Qué está pasando? Está también llevado a un nivel más alto por la dieta de hiperglucidos que conocemos, la dieta occidental, y eso hace que aumenta el nivel de IGF-1 y si aumenta, se va a estimular su receptor y vamos a llegar a la proliferación, la diferenciación y la inhibición de la apoptosis de los queratinocitos y vamos a tener como consecuencia la hiperkeratinización, pero también estimular la lipogénesis a nivel del sebocito. El Cutibacterium acne está influyendo también, aumentando el nivel de IGF-1 y acá tenemos el zinc y el zinc está bajando el nivel al revés. Y volveremos a hablar un poco del zinc, pero parece ser que el zinc, tanto en forma tópica como en forma sistémica, nos va a ayudar mucho en el manejo del acné. Bueno, me olvidé cuando hablaba de leptina mencionar que en forma muy sorpresiva, nadie hasta ahora, ningún laboratorio, ningún investigador intentó encontrar un inhibidor de la leptina o inhibidor de sus receptores. Y eso me parece que es realmente una falta grande porque podríamos influir en esta forma si logramos bloquear la leptina o bloquear su actividad, tendríamos un efecto muy grande. Pero a nivel del IGF-1 está pasando igual, pero al revés. Al contrario, ya la idea vino de utilizar moléculas que son capaces de frenar la actividad del IGF-1. Una de estas, ustedes lo saben muy bien, la metformina, que es un agente sensibilizante a la insulina que el endocrinólogo receta en las diabetes de tipo 2. Y vino la idea muy lógica, obvia, de buscar ayuda con la metformina en el tratamiento del acné. Hay varios estudios, metformina a 500 miligramos 2 veces por día, combinada con una dieta baja en glúcidos y en carbohidratos durante 6 meses, demostró una mejoría en el acné en los 20 hombres, en todos que se incluyeron en el estudio, que eran resistentes a tratamientos comunes del acné. O sea, primera demostración de su actividad. En Alemania, en 188 mujeres con síndrome del ovario poliquístico, obesidad y acné, la combinación de los tres, y tratadas con metformina entre 500 y 1000 miligramos 2 veces por día, hubo mejora de las lesiones de acné en todas también. O sea, no hay duda que la metformina tenga un papel muy positivo. Y aquí tenemos el último estudio que encontré, que es de fines del año pasado, 84 pacientes con acné facial moderado a severo, con 250 miligramos 2 veces por día de tetraciclina oral, más peróxido de benzoilo, el tratamiento normal en este caso, y estos pacientes fueron también sometidos, divididos en dos grupos, unos solamente con el tratamiento clásico y los otros se agregaba 800 miligramos por día de metformina.
Y sin sorpresa, el éxito fue mayor en el grupo metformina y la reducción del número de lesiones también fue mayor cuando se asociaba con metformina. Y hay dos problemas que veo a este nivel. El primero es que no sabemos muy bien cuál es la dosis que tenga eficacia en el acné. Y de lo que vi en la literatura, más o menos estaríamos con una dosis de 1000 miligramos por día, una pastilla de 500 a la mañana, otra a la noche. Pero, y el endocrinólogo sabe muy bien, hay síntomas gastrointestinales en el tercero de los pacientes con metformina. Se demostró en este grupo, pero es algo sabido y más que todo en el momento de iniciar el tratamiento. Y por este motivo, muchas veces los pacientes que tienen tratamiento con metformina en acné no van a continuar el tratamiento por esos síntomas que son muy molestos. Bueno, tercera tendencia a esta altura, la microbiota cutánea. Siempre nos enteramos de eso, de un lado que la microbiota cutánea tiene un papel muy importante en muchas enfermedades cutáneas, pero también desde mucho tiempo ya descubrimos el Cutibacterium acnes y sabemos que tiene un papel a cierto nivel en la ocurrencia del acné. Pero también en los sitios de acné no hay solamente Cutibacterium, sino que hay también Malassezia. Estas levaduras que encontramos también en la dermatitis seborreica. Y acá tenemos digamos, una relación entre la hiperseborrea que tenemos también en dermatitis seborreica y la que tenemos en el acné. Y el punto de unión para mí entre los dos puede ser la Malassezia. Bueno, ambos Cutibacterium y Malassezia en tiempos y circunstancias distintas pueden ser comensales y no dañar a nada o patógenos. Y eso, por supuesto, depende de las circunstancias de la piel, las condiciones de la piel, pero también seguramente, pero eso no se sabe muy bien, no hubo muchos estudios del número de la densidad de cada uno. Y también seguramente de la proporción de cada uno, porque ustedes saben que las levaduras tienden a limitar la progresión de las bacterias. Y hay aumento de la población de Cutibacterium en las lesiones de acné, eso se sabe desde mucho tiempo, pero no se sabe nada de Malassezia y nunca se estudió la cuestión. Y también el Cutibacterium no solo influye en Malassezia, pero también en la distribución de otras cepas bacterianas y puede volverse dominante sobre las otras cepas. En este momento tenemos síntomas de acné o al revés, se mantiene un equilibrio y en este caso no hay acné, no pasa nada. Bueno, algo interesante que encontré, que es algo novedoso, la forma de portarse del Cutibacterium cuando está en presencia de superóxido dismutasa. Y les voy a comentar algo que muchas veces colegas me comentaron que estaban utilizando el Sodermix en acné y que tenían buen resultado. Y yo pensaba, bueno, tienen buen resultado porque, y no estaba tan sorprendido. Tienen buen resultado porque ayuda en la parte inflamatoria, en el componente inflamatorio del acné. Pero ahora sabemos más. Y estos autores alemanes
demostraron que poniendo en contacto el Cutibacterium con superóxido dismutasa, suprimimos la expresión de los receptores Toll-like-2. Suprimimos la expresión del factor NF-κB y de la proteína P38, que son ambos mecanismos inflamatorios. Reducimos la expresión de proteínas relacionadas con la inflamación. Inhibimos la producción de citocinas proinflamatorias. No cualquiera, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 beta, 6, 8, y también, importantísimo, eso no se sabía, la superóxido dismutasa reduce la acumulación de lípidos en sebocitos cuando están en contactos con Cutibacterium. Entonces, tenemos, o yo personalmente por lo menos, tengo una explicación y detallada a la actividad de la superóxido dismutasa en el acné y sobre el Cutibacterium. Bueno, la tendencia nueva número 5, los tratamientos no farmacológicos para el acné. Y eso, esta publicación del mes pasado, esta publicación es de un grupo europeo. Está la doctora Adreno, que es la líder del acné en Europa, y están todos los líderes de todos los países europeos y se pusieron a pensar en eso, que a veces, en dos temas distintos. El primero, que a veces no hace falta un tratamiento farmacológico para el acné, que puede resolverse en forma más simple con tratamientos no farmacológicos. Segundo, que el paciente estaba pidiendo por eso también y que el paciente cada vez más está pidiendo un tratamiento más suave, que sea efectivo, que tenga la misma eficacia, pero menos efectos secundarios. Y hubo varias conclusiones del grupo, del panel, muy interesantes. Y primero, comentando que estos tratamientos tendrían que ser en monoterapia en formas leves de acné, que no se justifica siempre utilizar antibióticos tópicos y que estos tratamientos pueden ser suficientes en formas leves de acné. Hay que evaluarlo, por supuesto, hay que probarlo con el paciente, citar de nuevo al paciente, revisarlo y hablar con él para ver lo que está pasando. También, igual como terapias de mantenimiento, no sirve hacer recetas durante meses y meses de antibióticos. A veces, cuando hay mejoría, es suficiente mantener el estado con tratamientos no farmacológicos que tengan efecto sinergístico entre ellos. Ya vimos que hay varios componentes que influyen en la patogénesis del acné y cada principio activo puede ayudar en algún lugar de algún modo. También eso es importante, el manejo de los efectos secundarios del tratamiento farmacológico. Y tengo un ejemplo muy simple, los retinoides. Y voy a hablar de 25 años atrás, cuando aparecieron los retinoides. Los más ancianos entre ustedes se acuerdan que el laboratorio que tenía estos productos era Roche, y Roche me citó un día para decirme: tenemos problemas con el producto, tiene efectos secundarios cutáneos de tipo sequedad de la piel, de tipo quelitis, y hay que desarrollar productos para nosotros para combatir estos efectos secundarios. Y finalmente hubo cambios en Roche, como
pasa muy a menudo en estas empresas multinacionales y no lanzaron los productos. Pero realmente hay una necesidad en eso para tratar estos efectos secundarios. También estos tratamientos pueden combinarse con tratamientos farmacológicos en forma más severas del acné y estamos hablando para ayudar de ácido salicílico, de nicotinamida, de peróxidos de benzoilo, de lipohidroxiácidos, de alfa-hidroxiácidos, importantes también, de ácido linoléico, de sales de zinc y todo en forma tópica. Todo eso manejando estos elementos, combinándolos con sabiduría, podemos conseguir resultados muy interesantes. Y estábamos hablando de las necesidades no satisfechas. Hay cada vez más mujeres adultas que tienen acné. Eso lo dice la estadística, es algo seguro. Y no existen productos de cuidado cutáneo para estas pacientes. O sea que traten el acné, que lo mantengan y también que puedan ser preventivos para arrugas, porque estas mujeres ya están pensando en eso, y ser hidratantes. También productos de mantenimiento hidratantes, obviamente después de un tratamiento con retinoides. Producto para el manejo del acné en mujeres embarazadas es bastante frecuente y la respuesta común es decir, bueno, vos estás embarazada, mucho cuidado, hay que esperar un poco. Bueno, me parece que hace falta pensar un poco en estos casos y desarrollar productos adecuados. Y también productos de prevención para adolescentes que son todos susceptibles de tener acné un día. Y la conclusión del grupo, para mí muy interesante. El grupo estaba haciendo hincapié en lo que había pautas, los guidelines de los americanos bien definidas para el tratamiento del acné. Me parece muy bien. Pero dicen que, y tienen razón, hay necesidad de pautas de la misma forma para el tratamiento no farmacológico del acné, su prevención y los periodos de mantenimiento. Bueno, otra enseñanza en esta publicación, en esta reflexión de este grupo, que el acné hay que tomar en cuenta no solamente la medicación que vamos a dar, no es de examinar al paciente así, revisarlo y decir, bueno, sí, hay acné, hay pápula, hay pústula, voy a dar un medicamento. Es más amplio, tienen que ver los productos de la polución atmosférica, ya hablamos de eso, los factores climáticos, la nutrición tiene un papel importante, volveremos a hablar de eso. Los factores ocupacionales también, qué trabajo está haciendo el paciente, qué estilo de vida tiene, cómo está afectando psicológicamente. Hay que tener realmente una visión global del paciente con acné y no solo mirarle la cara y mirarle las pústulas, las pápulas. Están también haciendo hincapié en esta aprehensión global del paciente. Bueno, una tendencia muy interesante y original que yo desconocía, les voy a decir la verdad, y leí este artículo que tiene un mes o 2 años, o 2 meses desde que apareció. ¿Y qué está pasando? Hasta ahora, el impacto social y psicológico del acné está bien descrito, no hay duda en eso. Pero a partir del 2015 apareció un movimiento de aceptación de la piel tal cual como está.
y no decir, bueno, estoy feo, tengo una cicatriz, tengo algo, tengo acné. Y hubo aparición de este movimiento de aceptación, igual que el movimiento de positividad corporal. Cuando uno dice que hay que aceptarse cuando uno está obeso, hay que aceptarse cuando uno está chueco, en la misma forma. Y este movimiento está abogando por cambios en la percepción de la piel y la belleza. Y hasta enfocarse en la positividad del acné para influir en su percepción social positiva. Y reconoce que el movimiento que las lesiones de acné, así como la pigmentación post-acné, las cicatrices, son lugar común en la sociedad y deben aceptarse. Y las cuentas de redes sociales cada vez más están discutiendo sus experiencias en este sentido y están ganando popularidad, eso es cierto, y eso a medida que los pacientes con acné se sienten involucrados y reunidos en una comunidad de apoyo positivo. Y miren eso, no se puede creer, no se puede creer. El diseñador de moda se llama Moto Guo y este hombre hizo un desfile en la Semana de Moda en Milán en 2016 con maquillaje de acné sobre los modelos. Eso, bueno, es anecdótico, pero demuestra que todo eso puede ir demasiado lejos también. Y la popularización del acné como tendencia sería perjudicial para los pacientes y particularmente para adolescentes jóvenes e impresionables. Eso puede disuadirlos de recibir tratamientos y que digan, bueno, finalmente es de moda quedarse con su acné, es algo aceptable, no voy a hacer ningún tratamiento. Y ustedes saben muy bien que el tratamiento, evitarlo por completo, no solo conduce a más lesiones graves que se vuelven más difíciles de tratar, pero también pueden resultar en cambios permanentes difíciles de revertir, como las cicatrices. Y estaba diciendo que lo sabemos todos, pero el paciente a veces no, y creo que cuando aparezca este movimiento hay que contrarrestarlo un poco también, explicando a los pacientes el peligro que puede conllevar. Y lo ideal, por supuesto, sería un equilibrio entre una mayor aceptación social del acné y también mantener la educación del paciente sobre la importancia del tratamiento adecuado, oportuno, y eso, esta combinación, este equilibrio, eso es el mejor interés del paciente. Y el dermatólogo está en su lugar cuando está haciendo este trabajo. Bueno, eso es uno de los moulages del Hospital San Luis en París, tiene más de 1000 y es una colección hermosa. Una vez que se pueda volver a viajar, les recomiendo visitar esta colección. Y ahora los 5 errores que no tenemos que cometer. El primer error, ya hablamos del tema, es de no dar caso al manejo global del paciente. Es de ver solamente la postura, la pápula y nada más. Hay que ver el tema nutricional que tiene importancia. El tema de los lácteos que hay que evitar, se pueden consumir, pero en forma moderada. Todas estas barras, bueno, dichas dietéticas que tienen un montón de calorías de tipo Bounty, tipo Mars, y que tienen
también una cantidad altísima de azúcares, eso hay que prohibirlo. A nivel de la medicación, la contracepción, como sabemos, puede influir en el acné y mejorar las condiciones. Es un tema importante también. Los cosméticos que está utilizando el paciente, a veces cambiando del todo las costumbres cosméticas de un paciente, uno va a poder influir en el curso del acné. Bueno, la polución, ya hablamos del tema, la polución que tenemos que aguantar del aire industrial, pero también fumar, que sea tabaco o cannabis, porque ahora hay cada vez más fumadores de cannabis y eso influye en forma negativa en el acné. El clima también, el calor, la humedad, las radiaciones del sol, no solo ultravioletas, todo eso influye también. Hay que informar al paciente, hay que hablar con él, informarlo. Y como acabamos de terminar de decirlo, los factores psicológicos que también hay que hablar con el paciente. Bueno, seguimos con un dibujo de Alibert del siglo XIX, muy lindo. Y el error número 2, el que cometió mi mamá. Les voy a explicar por qué, y no le voy a hablar más mal de ella ni de su memoria. Lo hizo con todo el corazón. Estaba pensando que si tenía acné de adolescente, tuve muy poco, tenía unas pápulas en la frente y nada más. Pero a ella le molestía y me decía, si tienes acné es porque no te lavas bien el rostro y tienes que hacerlo bien. Y me compró una esponja de este tipo, medio abrasiva, y para decirme, bueno, con eso te vas a limpiar bien y no vas a tener más comedones y vas a estar perfecto. Y pasó todo lo contrario, obviamente, pero lamentablemente en la mente de los pacientes esta idea sigue. Y tenemos que hacer entender que la solución con los cuidados diarios en piel acnéica no es utilizando esponjas como esta, ni productos muy abrasivos, pero todo al revés, haciéndolo en forma suave. El tercer error, no dar importancia a los microcomedones. ¿Y por qué no damos importancia? Porque no se ven. El microcomedón es un comedón microscópico, subclínico y aún invisible. Y cuando estamos mirando el paciente a 50 centímetros, no vamos a verlo, y él menos. Pero si estamos mirándolo con un dermatoscopio, sí, aparecen los microcomedones. Y me parece que es una buena forma de revisar el paciente con acné. ¿Qué pasa? El microcomedón representa la fase inicial de la comedogénesis. El problema es que no se queda como está, crece poco a poco. Es la raíz de cualquier lesión clínica subsecuente del acné. Y es el blanco primario en tema de tiempo, por supuesto, para el tratamiento del acné. ¿Y por qué es el blanco primario? Porque es el primero que va a aparecer. Y aquí estamos viendo que hay microcomedones que casi no se notan y de mirarlo así sin lupa, sin nada, no se notan seguramente y crecen para llegar hasta esto, que son comedones de verdad. Y acá está el problema. Y como siempre, si agarramos el problema acá y no allá, va a ser más simple. Porque, ¿qué está pasando? La glándula sebácea de normal va a pasar a tener un microcomedón, como decimos, que no se nota, y luego siguen los comedones y las lesiones no inflamatorias. Sigue
la época inflamatoria del acné con pápulas, con pústulas, con nódulos y finalmente van a quedar las cicatrices y las hiperpigmentaciones. Entonces, mejor actuar a este nivel. Y el tratamiento de primera línea de los microcomedones es el adapaleno en gel al 0,1%. Y miren de usarlo durante 5 meses el resultado que se obtiene. La diferencia entre estas dos curvas es que aquí se usa todos los días para llegar a un resultado perfecto. Y aquí se usa un día sí, otro no. Y entonces hay que recetarlo todos los días. El adapaleno en gel al 0,1%. Y eso es la mejor prevención para no tener las fases que siguen el desarrollo del microcomedón. Bueno, el error número 4, olvidarse la protección solar. Olvidarse o negarla en el caso del acné, que es más grave. ¿Qué está pasando? Sin volver a la conferencia del otro día sobre la protección solar, ustedes saben que tanto los ultravioletas como la luz visible, como las radiaciones infrarrojas van a provocar un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo va a provocar una inflamación o va a mantener, en el caso del acné, esta inflamación. Hay que evitar el contacto de la radiación solar con la piel. Hay que tener una protección solar. El problema es que en la mente del paciente y a veces del doctor también, el protector solar es algo maléfico para el acné y solo es capaz de agravar el acné. ¿Y por qué? Por una creencia totalmente irrazonable, no fundada, que el protector solar tiene una apariencia un poco grasosa a veces. Y eso no se debe a ninguna grasa ni nada, sino a la presencia de los filtros. Los filtros solares no son para nada grasas, pero tienen ese aspecto un poco grasoso, pero no tienen que ver con una grasa. Pero el público se equivoca mucho con eso y cree que no puede. Además, si realmente hay un obstáculo psicológico en el paciente, hay protectores solares en gel que no contienen grasa en su fórmula y que lo usen, o que usen también, muy interesante, los compactos con protección solar, porque el compacto tiene polvo y nada más que eso, no tiene grasa de ninguna forma. Además, para que ustedes sepan, todos los laboratorios serios están haciendo estudios de comedonicidad, no puedo decirlo, o sea, para comprobar que el producto, la crema, el protector, no va a ser a favor de la apariencia de comedones. Entonces, realmente hay que insistir en este tema. Y el error número 5, abusar de los antibióticos. Eso para mí es un error muy grande y vamos a empezar a ver las recomendaciones de la American Academy y de la Academia Europea y dicen en primera línea, están de acuerdo sobre eso, en primera línea para acné moderada, combinación de peróxido de benzoilo con antibiótico tópico, eritromicina o claritromicina. Y reservar, en eso estoy de acuerdo, reservar los antibióticos sistémicos para la segunda línea o los casos de acné severa, doxiciclina o minociclina. Y en eso también cualquiera está de acuerdo, tratamiento lo más corto posible. Pero no estoy totalmente de acuerdo con estas pautas, porque el acné no es una enfermedad infecciosa, ni se desencadena exclusivamente por
Cutibacterium. Ya lo hablamos de eso. Cutibacterium es un anexo en la patogénesis del acné, pero no es el factor responsable único. El acné es un trastorno inflamatorio crónico basado en múltiples factores, como ya hablamos, la hiperkeratinización folicular, el aumento de producción de sebo, la inflamación. El antibiótico no hace nada en todo eso. Y por fin, la proliferación bacteriana del Cutibacterium, y nadie sabe, es como la gallina y el huevo, si la proliferación no se debe a los otros factores. Y los antibióticos sistémicos del grupo de la tetraciclina, que sea la aminociclina, la doxiciclina, todavía tienen sus indicaciones en ciertas etapas del acné, pero el gran problema es la dosis. Y estoy realmente furioso cuando veo que estamos recetando doxiciclina a 40 miligramos en rosácea. No tiene eficacia antibiótica a la molécula esta dosis. Tiene más bien acción antiinflamatoria, pero hay otros antiinflamatorios que no ocasionan resistencia ni nada que podemos usar. Y el problema es que el uso tanto correcto como incorrecto de antibióticos para el acné puede promover la resistencia de las bacterias a estos antibióticos. Y hay varios factores que favorecen esta resistencia cuando se trata de monoterapia, cuando se hace esta monoterapia a largo plazo. Y muchas veces hablamos de 6 meses, que es largo plazo con un antibiótico. El uso indiscriminado fuera de sus indicaciones estrictas, cuando uno cree que la eritromicina va a dar más que la doxiciclina, lo que no es, y va a recomendar o recetar la eritromicina. Muy importante cuando se dosifica el antibiótico por debajo de los niveles recomendados, lo que decía de la doxiciclina en rosácea, eso va a favor de resistencia. Y también cuando se administran sin peróxido de benzoilo o retinoides tópicos. Para que sean efectivos y limitar su uso, hay que combinar. El gran problema, y eso es la conclusión de este trabajo muy interesante, el uso a largo plazo de antibióticos en el tratamiento del acné puede provocar resistencia a los antibióticos con problemas graves e intratables, no solo a nivel del Cutibacterium, pero también a nivel del acné, de la piel y de otras especies bacterianas con consecuencias sistémicas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El antibiótico no es algo que el paciente puede ir a comprar así en la farmacia. Nosotros lo recetamos, hay que hacerlo en forma responsable. Y ahora, para terminar, o casi, las 5 preguntas frecuentes de los pacientes y la respuesta, por supuesto. Y la respuesta, hice un artículo hace un par de años y la respuesta está muy bien documentada sobre trabajos científicos. No es una respuesta como las que encontramos en Internet o así, que es una respuesta digamos, parcial y no completa, pero muy documentada. La primera pregunta, si hace falta una dieta especial con el acné. Sí, la dieta del paciente con acné debe ser una dieta bien balanceada, con baja carga en glúcidos, que incluya pescado y verduras y que excluya en cierta medida los alimentos ricos en carbohidratos, como el pan blanco o los waffles. No encontré traducción, pero creo que todos entendimos. Este tipo de delicias hay que evitarlo cuando uno tiene acné. La dieta debe estar lo más lejos posible de la dieta tradicional occidental. Esta que está
usando leche y las barras dietéticas y todo eso. Hay que prohibir el chocolate, más el chocolate negro. No me pregunten por qué, no sé, pero hay estudios de eso. El chocolate negro es lo peor en los pacientes de acné y cualquier tipo de chocolate hay que prohibirlo. La leche y los lácteos se pueden consumir, pero en forma moderada. Y algo que durante mucho tiempo se enseñó, que había que, en caso de acné, que ingerir leche desnatada, descremada o algo así, no hace falta. Que sea leche entera o descremada, son iguales. El problema es el mismo, pueden consumirse, pero en forma moderada. Y la segunda pregunta del paciente ¿tener acné significa que estoy sucio? No. En primer lugar, hay que eliminar esta idea de la mente del paciente. El acné no es falta de higiene y suciedad. Por supuesto, un paciente con acné, como nosotros todos, va a necesitar limpiarse en forma cuidadosa la cara 2 veces al día y preferiblemente con una barra dermatológica, no un jabón, una barra dermatológica o un limpiador líquido, pero debe ser suave. Y en eso el Sindet, que sea en barra o que sea líquido, es seguramente la mejor opción con el agua micelar. Hay que evitar la limpieza excesiva o agresiva, como enseñaba mi mamá, y acordarse que todos los pacientes con acné no tienen la piel grasa. La mayoría sí, pero no todos. Y en caso de tener la piel seca, especialmente debido a condiciones climáticas, va a ser útil recomendar una crema hidratante que obviamente no sea grasa. Este paciente tiene otra pregunta. ¿Por qué el acné aparece en forma más frecuente en adolescentes? Bueno, eso es cierto. Aparece en forma más frecuente entre los adolescentes y eso porque durante la pubertad, como todos sabemos, ocurren cambios hormonales importantes y especialmente con respecto a la producción de testosterona. Y este aumento hormonal va a afectar directamente la aparición del acné. Y a medida que la pubertad aparece antes en las mujeres, van a tener acné antes que los hombres. La edad promedia de ocurrencia de acné en las mujeres es más baja que en los hombres. Y pasa igual con la finalización de la pubertad, que ocurre antes en las mujeres. En este caso, explicamos el hecho que el acné persiste más tiempo en hombres y como los niveles de andrógenos son más altos en ellos, eso puede explicar la mayor gravedad del acné que se observa en hombres al final de la adolescencia. Bueno, cuarta pregunta, si tengo que dejar de usar maquillaje si tengo acné. No, hay que insistir en que el maquillaje correctivo es una excelente solución para mejorar la apariencia y, por lo tanto, la calidad de vida del paciente. Y en la medida en que se usen productos de buena calidad y cuando sea posible emulsiones o compactos ligeros, no grasosos, no comedogénicos, el riesgo de empeorar el curso de acné se encuentra limitado. Y de todos modos, hay estudios sobre eso, la relación beneficio-riesgo de usar maquillaje correctivo en acné es positiva. Y esta recomendación para mí tendría que ser una rutina al momento de prescribir un tratamiento al paciente y dando instrucciones claras sobre qué maquillaje usar y cómo aplicarlo.
Y este paciente es el último que haga pregunta y pregunta, ¿qué puedo hacer con mis cicatrices de acné? Eso, lamentablemente, es una consecuencia común del acné y una carga importante para los pacientes afectados. Y hoy en día existe una gran serie de opciones terapéuticas, desde los tópicos hasta los procedimientos destinados a mejorar la apariencia de estas cicatrices. Hay que informar el paciente sobre esto. Me parece que es el deber del dermatólogo y insistir en que puede ser un proceso largo, oneroso, pero requiere el cumplimiento total del paciente para ser exitoso. Pensaba haber terminado, pero hay noticia de último momento de ayer. Eso apareció ayer en la literatura y me pareció interesante señalarlo. Un brote de acné ocasionado por el hecho de quedarse con, no sé cómo lo llaman, lo llamamos barbijo acá o tapaboca, de esta máscara que tenemos que ponernos durante esta pandemia de COVID-19. Es un artículo chino, está haciendo hincapié en esta inflación de casos de acné y está comentando y precisando, por suerte, que estos casos son de acné moderada, pero nada de acné severa. Pero eso hay que tenerlo en cuenta y son datos realmente más novedosos no puedo encontrar y me parecía interesante presentarlo. Muchas gracias y lamento de vuelta el problema técnico, pero por fin logramos hacer esta conferencia en condiciones normales. Gracias a todos y a Francisco también lo agradezco por hacer las preguntas. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su actualización en el manejo de acné. Una información muy valiosa, según los comentarios de todos los médicos que están participando esta tarde. Y buenas tardes a todos los participantes. Primera pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo recomienda el uso de metformina como tratamiento en pacientes con acné? 3 meses. En los estudios, la mayoría de los estudios quedaron con 3 meses, pero no hay inconveniente a seguirlo. Y lo bueno con tratamientos a largo plazo de metformina, hablamos de estos efectos secundarios que aparecen gastrointestinales, más que todo al inicio del tratamiento. Y después de un tiempo el paciente se acostumbra y no hace falta cortar el tratamiento. Pero 3 meses es un mínimo. Siguiendo con la metformina, ¿desde qué edad la recomienda y cuáles serían sus contraindicaciones? Bueno, no tiene realmente contraindicaciones, excepto en las personas que tienen hipoglicemia. Hay que evitarlo. Y el problema con la edad es que la hipoglicemia es más frecuente entre los adolescentes, normalmente, digamos, en épocas normales, porque ahora es un poco distinto, porque ellos saben consumir muchas barras dietéticas, muchos dulces, caramelos, cualquier cosa, y eso aumenta la glucemia, por supuesto, y en este caso el tratamiento con metformina incluso estaría recomendado por un diabetólogo casi. Entonces, yo pienso que a partir de la adolescencia, en caso de no tener hipoglicemia en el paciente, se puede recetar. Siguiendo con la metformina, para los adolescentes con acné sería igual 3 meses. Perdón, se cortó un poco. Para los adolescentes con acné sería igual 3 meses. Sí, igual 3 meses.
Y por supuesto hay que citar al paciente para ver cómo, primero, cómo lo aguanta y segundo, cómo evoluciona. Eso es función. También la pregunta de duración de tratamiento es función del resultado conseguido. ¿Qué opina del uso de isotretinoína? Bueno, depende si la pregunta es isotretinoína tópica o oral, sistémica. Tópica puede ser, si en combinación en acné moderada, en primera línea, en combinación con antibiótico tópico, no está mal. Pero a nivel oral hay que reservar, y no soy especialista del tema, y los dermatólogos saben muy bien de eso. Tiene contraindicaciones, hay precauciones de empleo y hay que reservar la isotretinoína sistémica a casos muy severos y resistentes a otras terapias. En relación a los antibióticos, ¿cuál utiliza por vía oral, dosis y cuánto tiempo? Bueno, el tiempo eh, no hay que ser inferior a 3 meses. Entre 3 y 6 meses, acá también hay que ver el paciente en forma regular, ver cómo evoluciona y parar el tratamiento lo más antes posible, porque no sirve seguir con el tratamiento si el paciente está mejorado. Y en cuanto a los antibióticos, la doxiciclina, la minoxiclina son los más recomendados y yo recomiendo 100 miligramos por día de cualquiera de los dos. Menos no hay que hacerlo, porque menos ustedes van a aumentar la resistencia, no van a tener el efecto antibiótico, no sirve en este caso, mejor recetar cualquier antiinflamatorio. No tiene que ser menos de 100 miligramos. ¿Recomienda realizar peeling en acné activo? Sí, ¿por qué no? Y eso me voy a contar una anécdota. Yo siempre estuve reluctante a esta idea. Y también en rosácea estoy combinando ambos casos porque tienen que ver en eso, que son patologías muy inflamatorias y el peeling, como sabemos todos, puede ocasionar y siempre ocasiona inflamación, por lo menos en los días siguientes. Y un día me pidieron una conferencia sobre el tema de peeling en acné y en rosácea. Y estuve pero muy incómodo porque pensé qué necesidad, para mí no son indicaciones para peeling, y me puse a revisar la literatura y hay bastante sobre este tema y literatura muy positiva al revés. No hay que hacer cualquier cosa, pero hay peelings que andan muy bien, tipo el glicólico en acné o en rosácea. No hay que hacer peeling profundo, obviamente, ni intermediario, pero peeling superficial sí puede ayudar mucho. Y no hay que asustarse si después de la sesión de peeling empeoró la inflamación, porque es algo normal. Pero después de unos días y con un cuidado post-peeling adecuado, ya se consiguen buenos resultados. ¿La tetraciclina oral no tiene efectos secundarios cuando se utiliza para Sí, acné? no hay que utilizarla porque primero la doxiciclina y la minoxiclina son más activas en el acné y tiene efectos secundarios. Uno de estos a nivel de coloración de los dientes, entre otras cosas. Y más que todo cuando uno la receta, como decíamos, entre 3 y 6 meses. Pero la tetraciclina no hay que recomendarla en el acné. ¿Qué tratamiento de antibiótico recomienda para los microcomedones? No hay que tomar antibiótico.
ni por casualidad en este caso. El único tratamiento del microcomedón es simple, como lo comentamos, el adapaleno en gel al 0,1% y no al 0,3%, porque el 0,3 uno puede pensar, bueno, voy a recetar el 0,3 porque es más fuerte. No, es más irritante, eso es cierto, pero no es más fuerte. Con el 0,1 es suficiente. El tratamiento del microcomedón, tratamiento tópico con adapaleno al 0,1% y punto. Otra pregunta. ¿Está indicado Sodermix para acné? Y es así, ¿para qué tipo de acné y cuántas veces al día? No, no hay que hacer de Sodermix tampoco un monotratamiento para el acné. Me parece que estaríamos muy errados, muy equivocados en eso. Puede ayudar a nivel de la inflamación, como ya lo hablamos, y hablamos de acné de poca importancia o de un grado inferior hasta moderada, pero nada más, si no, no aporta ayuda. Doctor Cristian Diel, su opinión del uso de aldactone en el acné asociado a la metformina. ¿Uso de qué? Aldactone. Sí, En el, se puede combinar, por supuesto, la spironolactona, el aldactón, y lo que se llama el lactone de la marca comercial. Se puede combinar y puede dar buenos resultados. la metformina se puede utilizar como terapia alternativa previa al inicio de isotretinoína en un acné inflamatorio moderado. Sí, sí, totalmente. Me parece una muy buena opción. Y el doctor, la doctora que hace la pregunta, me parece lleno de lógica, porque realmente es una opción alternativa antes de pasar al paso siguiente, al retinoide. Realmente hay que empezar dependiendo del grado de acné, por supuesto. Pero si el grado no es muy severo, hay que empezar con tratamiento tópico, como lo hablamos, y seguir con antibiótico o metformina. La metformina puede ser también y puede asociarse al antibiótico, la metformina. Puede ser una buena combinación también, antes de recurrir al retinoide. El agua micelar se usa como desmaquillante o se puede usar para limpieza general sin usar una barra. Sí, para ambos. Para limpieza general se puede usar con mucho beneficio. Limpia muy bien la piel y si es capaz de sacar un maquillaje, va a sacar también las micropartículas de suciedad que tenemos sobre la piel a la noche. Y el interés del agua micelar es que es muy bien tolerado, está muy bien tolerado y no hay problema. Y hay que cuidarse de eso también en piel de acné, que es una piel dañada, irritada, que no tolera cualquier cosa y el agua micelar, por eso es una buena alternativa. ¿Qué opina usted del uso de Dapsona tópica en el acné? Sí, no hablé de eso porque intenté no ser demasiado exhaustivo, pero sí, la Dapsona creo que al 4% o al 5%, depende del laboratorio, es una buena opción terapéutica también. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos actualmente para pacientes embarazadas? Pocas opciones. Hay muy pocas y es un poco el problema porque productos como la metformina, como los antibióticos, hay que evitarlos y tenemos poca opción. Hay que limitarse
para mí, a opciones tópicas y no cualquier cosa. Y la verdad que es un problema y creo que si queremos ser razonables, no tomar riesgo, no hacer tomar riesgo a la paciente, hay que evitar el tratamiento durante el embarazo. Una última pregunta, doctor. En pacientes con ovarios poliquísticos que presentan acné, se utiliza metformina si valores de insulina mayores a 12. En acné sin ovarios poliquísticos, ¿hace falta el valor de la insulina o no para uso de metformina? No, no hace falta. No hace falta. Si no hay ovario poliquístico asociado, no hace falta. La metformina sola puede actuar. Bien, doctor, en general, muchísimas felicitaciones. La exposición excelente, excelente revisión. Dan muchas gracias por la actualización. Un excelente webinar. Están muy contentos todos los participantes sobre esta charla de actualización en el manejo de acné. Así, doctor, que muchas gracias. Y yo lo dejo, pues, como siempre, con el mensaje final de esta charla. Y muchas gracias a todos ustedes. Y no se olviden, dentro de 15 días, el miércoles 22, vamos a hablar de Vitilsi en detalle y brindando más conocimiento y más información. Muchas gracias y buenas noches.